Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Pues muchas gracias a los que están empezando a conectar. Como saben, el día de hoy vamos a tener un webinar en el cual vamos a platicar sobre la psicología de, el deportista, cómo, cómo tenemos que ir llevando los objetivos, cómo tenemos que ir estructurando lo que queremos llevar a cabo en diferentes carreras. Y bueno, un poco lo que vamos a estar viendo con Rodrigo, que es nuestro invitado, es cómo tener este equilibrio entre la vida personal, temas de trabajo, la familia y el deporte, ¿no? Cómo muchas veces, sin que seamos profesionales, tenemos que invertirle también tiempo y un espacio en nuestra mente al entrenamiento que vamos a estar nosotros llevando a cabo. Y pues bueno, les cuento un poco sobre Rodrigo. Rodrigo es abogado, él empezó como abogado y ya tiene varios años trabajando en esta parte de entrenamiento en la psicología, tanto del deportista como en muchos otros rubros. Ahorita vamos a ver cómo se ha ido involucrando en diferentes aspectos de la mentalidad que debemos de tener. Él es parte de Bfluency, el cual, como vamos a ver en la presentación, bueno, ya tienen varios años, tienen toda una estructura con la cual pueden ir llevando a cabo este trabajo con las diferentes personas. Entonces, bueno, pues viendo que ya hay varios de ustedes conectados, doy entrada a Rodrigo. Rob, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Estaba presentando y platicando un poco cómo pasaste de esa parte de ser abogado y encontraste esta pasión en un tema que no diría que es opuesto, porque creo que al final como abogado también tienes mucho este contacto con la gente y tienes que aprender a transmitir el mensaje, a poder entender a tus clientes y creo que lo llevaste en otra parte humana, pero ya enfocada hacia el trabajo mental, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces, pues bienvenido. Gracias, Rich. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Y pues sí, un caso curioso como yo creo que varios que hay aquí en México, ¿no? El cómo nos vamos encaminando según las experiencias que vamos teniendo en la vida profesional. Yo siempre he dicho que el servicio social lo deberíamos de hacer en secundaria, porque ahí te darías ya un panorama de realmente lo que quieres y lo que te gusta, ¿no? Yo, o sea, pues estudié la carrera de Derecho, me titulé, me licencié y al final del día me di cuenta que no era lo que me llenaba tanto. Afortunadamente me di cuenta a tiempo, pero no era lo que me apasionaba, no era lo que me divertía, sí era algo que me gustaba mucho, pero me causaba mucho conflicto la parte pues de nuestro sistema gubernamental, el estar esperando a los actuarios o el estar dando dádivas, todo ese tipo de cosas no fue lo que me gustó. Y como dices tú, ¿no? Al final del día, pues bueno, el derecho es una licenciatura de humanista y lo que yo hago actualmente también es parte de la misma rama, ¿no? De la parte de las humanidades. Y esto sí de verdad me apasiona. Como bien tú lo decías, llevamos lo que es la psicología del deporte y el alto rendimiento en varios aspectos de la vida, o sea, tanto deporte como empresarial. No, y una de las ventajas también fue que te puedes mover hacia algo en lo que puedes seguir trabajando, ¿no? Yo lo veo con de repente muchos amigos que se empiezan, inician con el tema del ciclismo y de repente dicen, híjole, es que me hubiera encantado haber tomado este tema del ciclismo mucho más chico para haber sido profesional, ¿no? O para poder haber participar en otro tipo de carreras. Y vamos, creo que es un poco lo que vamos a platicar. Muchas veces sí la edad en ciertos aspectos te, te afecta, o sea, vamos a ser sinceros, en un tema deportivo, pues por eso tienes diferentes categorías, porque obviamente el cuerpo no es lo mismo a los 20 años que a los 30 o a los 40. Sin embargo, la mentalidad creo que es algo que te puede llevar
a tener el éxito sin importar la edad en la que tengas, ¿no? O sea, yo conozco gente que hizo su primer Ironman llegando casi a los 40, 45 años, y era gente que empezó a correr, pues, no sé, a los 35, 40, que ni siquiera habían tenido una adolescencia o una niñez apegada al deporte, pero de repente vas cambiando este chip, ¿no? Esta mentalidad. Y eso es un poco lo que vamos a platicar. Les comparto a todos, por si quieren conocer un poco más y contactar a Rodrigo, a Rob, aquí están sus datos. Y pues bueno, yo creo que empecemos un poco sobre qué es Bfluency y cómo han ido creciendo. Rodrigo, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, gracias, Rich. Pues mira, nuestra historia empieza por ahí del 2011, aquí en México. Antes de que llegáramos aquí a México, Bfluency solamente se dedicaba a la parte deportiva, nada más. Allá en España estuvimos trabajando un muy buen rato con el Comité Olímpico Español, con Fuerzas Básicas del Madrid, y solamente hacíamos cosas que tenían que ver con la psicología del deporte, nada más. Cuando llegamos aquí a México, se traslada toda la parte del alto rendimiento a la parte empresarial. Entonces, aquí en México ya tenemos desde el 2011 interactuando tanto en la parte del deporte como en la parte empresarial, ¿no? Obviamente, el día de hoy nos toca enfocarnos un poquito más a la parte del deporte. Yo soy deportista, mis socios son deportistas, entonces aplicamos prácticamente todo lo que nosotros enseñamos en nosotros mismos, ¿no? Primero lo testeamos en nosotros mismos, vemos cómo funciona y ya después lo compartimos. Fíjate que algo de lo que me encanta de la metodología que nosotros aplicamos es que no importa el deporte que tú practiques. O sea, al final del día, la psicología del deporte es una y no importa si eres luchador de la AAA, no importa si eres futbolista, si eres triatlonista, si eres maratonista o si eres ciclista. Nosotros no nos metemos nunca, Rich, en la parte técnica o en la parte teórica de sus deportes. De hecho, lo tenemos nosotros prohibido. O sea, yo nunca te voy a decir cuáles son los mejores ejercicios, cómo pedalees, cuál es tu posición, o cómo tirar los penales, o cómo tirar los tiros libres, o cómo aventarte de la tercera cuerda. O sea, son cosas que son técnicas que cada uno de ustedes tiene a sus coaches y nosotros tenemos prohibido meternos en ese rubro. Nosotros solamente lo que hacemos es la parte mental, lo que es la psicología del deporte. Y en la parte empresarial sucede lo mismo, ¿no? No importa si eres banquero, si eres abogado, si eres contador, si eres vendedor, no importa. O sea, nosotros solamente nos metemos en la parte que tiene que ver con el entrenamiento mental y el desarrollo de las habilidades humanas. Eso es algo que me encanta. Y eso es importante porque justo cuando estaba revisando todo el material, y creo que lo comentamos en algún momento, fuera de la parte empresarial, o sea, al final creo que van muy de la mano. En mi experiencia personal, yo tengo muchos conocidos que pues han abierto sus propias empresas, las han hecho crecer o trabajan en una compañía y han ido creciendo. O sea, me ha tocado conocer amigos míos que empezaron conmigo siendo becarios en algunas de las empresas y han ido creciendo y llegan a tener puestos directivos. Y algo que me he dado cuenta platicando en diferentes círculos, porque no te voy a decir nada más me muevo en el tema del deporte, ¿no? Claramente conoces con el ciclismo a gente de muchos rubros, y algo que me ha llamado mucho la atención es que gran parte de la gente que ha tomado un deporte y ha tenido esta mentalidad de salir adelante es gente que, bueno, ante mis ojos han alcanzado un éxito profesional. Lo digo ante mis ojos porque cada quien tenemos claro cuál es nuestro objetivo, y lo que es éxito para ti puede ser que no sea para mí, pero por eso se los digo. En mis ojos, la gente que tiene esta mentalidad del deporte y que sabe llegar más allá de los límites y que logra pasar esas barreras, muchas veces lo hacen no nada más en el tema deportivo, sino lo llevan en todos los rubros de su vida. Y creo que eso es
Eso es bien importante y es un poco de lo que vamos a platicar, ¿no? Cómo esta mentalidad te ayuda cuando ya estás a punto de llegar a la meta, pero ya traes en las piernas 150 kilómetros y ya no sabes cómo la vas a terminar. Como dicen, pues llegas a la meta gracias a la mente y al corazón, porque pues ya el cuerpo llega a momentos donde no te dan, ¿no? Sí, sí, efectivamente, siempre la parte mental va a jugar una parte fundamental en el desempeño del deportista, ¿no? Es por ahí de los años 80 más o menos que se empieza a ver el impacto que tiene la parte de la preparación de la parte mental en el deportista. Empieza por ahí un inglés que estaba con pues mira, de hecho estaba con la selección de ciclismo de Inglaterra Ok. y él es, fíjate, lo contratan porque llevaba muchos años Inglaterra sin ganar medallas en las Olimpiadas. Entonces lo contratan a este señor y este señor es el que empieza a entrenar a los deportistas, sobre todo a los ciclistas de Inglaterra, y empieza a tener muchos cambios y ganan medallas, ¿no? Y lo empiezan a contratar en otros deportes. Él es quien empieza justo en las Olimpiadas de Atlanta 96, cuando ya empieza a salir a la luz pública, ¿no? Todo lo que se está haciendo de entrenamiento mental y que sobre todo ya se acepta. O sea, es decir, algunos deportistas ya platicaban en entrevistas, salían periódicos, salían revistas, que ya algunos atletas estaban haciendo algo por el entrenamiento mental, ¿no? Y pues siempre está esta parte que no sabemos qué pasa, ¿no? En los atletas, no sabemos si primero se vence el cuerpo o primero la mente. Yo creo que es una combinación, o sea, para no meternos en líos de quién manda a quién o quién apoya a quién, si la mente al cuerpo o el cuerpo a la mente. Yo creo que hay veces, ese es mi punto particular de vista, yo creo que hay veces que el cuerpo ya no te da y la mente es quien lo jala, ¿no? Quien lo incita, y hay veces que es al revés, ¿no? Hay veces al revés que mentalmente ya no puedes y pues a lo mejor las piernas todavía te dan o a lo mejor tus pulmones todavía te dan. Entonces es una combinación súper, súper, súper interesante. Con respecto a lo que decías de los empresarios deportistas, ¿sabes qué? Yo creo que el deporte en la vida te da mucho, Rich, te da mucho, o sea, sin importar si lo haces a niveles profesionales, si lo haces a nivel amateur o incluso si lo haces a nivel hobby, ¿no? Simplemente como para mantener tu salud o porque te gusta algún deporte, pero yo creo que el deporte te da, o sea, hablabas tú de cómo van siendo exitosos, ¿no? Y cómo un empresario que es deportista puede ser exitoso. Eso pasa porque antes se pensaba que el cerebro no cambiaba. Es decir, prácticamente llegabas a un límite y tenías cierto número de neuronas y con ese mismo número de neuronas era con el que te morías en el mejor de los casos, ¿no? Y ahora ya está totalmente comprobado un término que se llama neuroplasticidad. Es decir, tu cerebro cambia, tu cerebro se modifica. Hay zonas del cerebro que crecen, hay zonas del cerebro que se vuelven más pequeñas. Entonces, el deporte te da muchas estructuras mentales. El deporte, el que te esfuerces, el que tengas compañerismo, el que seas resiliente, el que seas líder a lo mejor en la parte del deporte, eso te empieza a abrir nuevos caminos neuronales y eso hace que tu cerebro se empiece a modificar y entonces te vuelvas tú como persona un poquito más abierta, un poquito más dinámica, un poquito más operativa, un poquito más propositivo. Entonces, yo creo que el deporte incluso impacta en vamos a llamar, como dices tú, para no meternos en temas de semántica, vamos a llamar éxito a la parte de conseguir lo que yo quiero,
¿no? Para Ujú, no meternos exacto. en filosofías de la palabra. Si tú practicas deporte, definitivamente tienes un porcentaje de alcanzar el éxito mucho más que si no practicaras deporte. Y Ujú. el que quieras, ¿eh? Y al nivel que quieras. O sea, yo hay veces que le digo a clientes, o sea, si practicas yoga, si practicas zumba, si practicas pilates, o sea, lo que practiques, pero que practiques deporte, o sea, eso le ayuda muchísimo a tu cerebro. Y yo lo he platicado con gente que hace ciclismo en diferentes rubros, ¿no? O sea, downhill, enduro, ruta, triatlones. Y sí te hablan de justo una estructura mental, eh, porque creo que todos los que nos hemos subido a la bici en algún momento nos hemos encontrado con este tema de, ok, me meto a mi primer carrera, participo en una clásica de Reyes, en alguna de las carreras que se hacen en diferentes partes de la República, llegas, inscribes y de repente, pues ya te ves ahí inmerso en la salida con otras 100, 200, 300 personas y es cuando piensas, bueno, ¿qué demonios hago aquí? O sea, ¿quién me manda a meterme a estas cosas? Y sobre todo, no dejas de tener esta mentalidad de decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué va a pasar? Esta incertidumbre que todos como ciclistas lo tenemos, incluso en el mismo entrenamiento, ¿no? El decir, bueno, ¿hasta dónde mi cuerpo va a aguantar? Y justo en este tema de la mentalidad estaba leyendo un estudio que decía que específicamente con unos ciclistas, lo que hicieron fue un ejercicio en el que los ponían a entrenar, ¿no? En uno de los entrenadores, una de las aplicaciones que se tenían, empiezan a entrenar y ellos les decían, ok, cuando ya no puedas más, levantas la mano y ahí termina, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene un umbral distinto, entonces todos empezaron a entrenar, estaban en la bicicleta y de repente pues, levantan la mano, ¿no? Y en el momento en el que levantaban la mano, se acercaba la persona que estaba corriendo el estudio y les decía, bueno, si te doy $100 más, ¿continúas? No, pues sí va. Y entonces la gente se subía y otra vez estaba pedaleando y esto lo podían hacer pues todavía un buen rato más. O sea, les decían, ok, para darte los $100 tienes que aguantar 5 minutos o con otros era tienes que aguantar 10 minutos. Y se dieron cuenta que en realidad es este chip mental porque el cuerpo claramente les decía, o sea, podía, o sea, con el cuerpo todavía aguantaban 5, 10, 15 minutos más, pero tenían otro incentivo y tenían otro chip mental, ¿no? Entonces, creo que todos hemos pasado por eso alguna vez, en alguna carrera cuando ya no puedes más y de repente ves en la meta a la familia que te está echando porras, o vas con tu grupo de amigos y te van diciendo, güey, va súper bien, ya cortamos tiempo, síguele dando. ¿Qué pasa en la mente de un deportista en este caso, Rosa? ¿Cuál es ese disparador que te hace continuar cuando tú crees que tu cuerpo ya no te permite más? Pues es el estado de supervivencia, es la adrenalina pura la que te genera ese motor. Hay un ejercicio también muy parecido al que tú comentas de lo que le dan dinero, que igual con ciclistas, que haz de cuenta les ponen, pues no sé, no me acuerdo del tiempo, ¿no? Pero el ejercicio es, haz de cuenta, a pedalear 10 minutos, ¿no? A su máxima velocidad y a ver qué distancia abarcan. Y luego les hacen otra prueba con un reloj que corre más lento. Entonces les dicen, son 10 minutos, pero pues ellos obviamente no saben que este reloj corre más lento, ¿no? Entonces resulta que se pueden esforzar más de lo que ellos pensaban que era su límite. Entonces, es definitivamente la adrenalina, el shot de adrenalina que le das a tu cerebro y el estado de supervivencia, sin lugar a dudas. Hay también, no sé si conozcas un tip para cuando estamos entrenando o para cuando estamos en competencia, sin importar el deporte, hacer un juego mental de que... Uh -huh. de que esas próximas pedaleadas o esos próximos 10 kilómetros que vienen, se los dediques como si algún familiar dependiera la vida de que tú terminaras esos kilómetros, ¿no?
Entonces, puta, tú le metes todo lo que puedes. O sea, y es una trampa mental, nada más, ¿no? O sea, pues ni siquiera a lo mejor ahí está tu papá o tu mamá o quien sea, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, son diferentes factores mentales los que entran en juego, más adelante los vamos a ver, pero son diferentes factores mentales los que entran en juego para que tú como deportista se te prenda la mecha, muchas veces se dice así, ¿no? Y hay deportistas que podemos ser a lo mejor más automotivables, o a lo mejor hay deportistas que podemos ser más autocomprometidos, o a lo mejor podemos ser deportistas que podamos tener una mejor comunicación en equipo. A lo que voy con esto es que son muchas habilidades humanas las que debemos de desarrollar como deportistas, Rich. O sea, a lo mejor tú eres alguien que se automotiva, ¿no? Y tú en la bici haces distancias súper largas y a lo mejor tú tienes la capacidad de automotivarte, ¿no? Y eres muy bueno en eso. Pero a lo mejor resulta que en los entrenamientos te distraes muy fácil, ¿no? Y a lo mejor el que se concentra muy fácil en los entrenamientos no es automotivable. Entonces, son diferentes, los vamos a ver en un ratito, son diferentes elementos mentales los que te llevan al éxito en una carrera deportiva o en un entrenamiento. Ok, sí, justo como pone aquí Rodrigo, ¿no? Que dice, bueno, ya cuando llevas varias horas ahí pedaleando, pues hay diferentes motivos por los cuales continúas en la carrera, ¿no? Entonces, claro, es este tema de automotivarte, de poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, algo que yo leía, y te lo digo porque justo cuando la gente no lo sabe, pero cuando empezamos a armar esta plática, yo le decía que es un tema apasionante porque gran parte de nosotros, todos los que hacemos deporte, la mente juega un papel indispensable, ¿no? No importa el deporte. Y en mi caso, aparte del ciclismo, hago CrossFit y hay veces en las que ya no puedes, ¿no? Y de repente encuentras estas como recomendaciones que dices, bueno, pues, todo suma. En mi caso, muchas veces lo que hago, lo leí en un artículo que te decía, háblate en tercera persona. Venga, Ricardo, o sea, mentalmente es, venga, Ricardo, si puedes, Ricardo, venga con todo, síguele dando. Y hablar en tercera persona hace que veas la situación desde afuera, ¿no? Entonces, para continuar con el hilo de la plática, como lo has dicho, de repente hacemos muchos deportes, llevamos diferentes cosas, pero hay algo bien importante. Creo que todos nosotros, o gran parte de nosotros, además del deporte, tenemos un trabajo, tenemos una familia y ¿qué tanto cuesta poder llevar este equilibrio, Rodrigo, entre estos factores que son tan importantes? ¿Cómo juegan mentalmente? Uf, pues yo creo que aquel deportista que nos diga, a alguien que nos esté escuchando, que nos diga que no le cuesta trabajo o que alguna vez en su vida no le haya costado trabajo llevar un buen equilibrio entre la parte del de entrenamiento, la parte familiar, la parte profesional, híjole, pues que nos dé el tip, ¿no? Porque yo creo que en algún momento todos hemos entorpecido algún área de nuestra vida, ¿no? A lo mejor de repente descuidamos la familia o de repente descuidamos el entrenamiento o de repente descuidamos la parte profesional. Yo lo que te diría es que uno de los elementos que te puede ayudar mucho a tener un equilibrio es la priorización y la organización de tus actividades. Normalmente nos enseñan en varios cursos a organizar y a planear en función de qué tan importante o qué tan urgentes son las cosas. Normalmente nos enseñan así, hay muchos libros o hay muchas metodologías que te enseñan a planear así y está bien, no es que esté mal, pero yo le veo ahí digamos, un elemento que debería de entrar en juego aparte de estos dos, que es el costo que tiene el hacer esa actividad o esa tarea. Y el costo me refiero a
a qué tanto trabajo implica hacer esa tarea o esa actividad. Costo no me refiero a cuestión dinero, sino más bien al trabajo que te cuesta o que te implica desempeñar esa actividad. Entonces, si yo organizo mi semana en función de qué costo tiene, te voy a poner ejemplos muy burdos, ¿no, Rich? Porque son los que pues luego nos sacan de la jugada en nuestra vida cotidiana. ¿Qué costo tiene a lo mejor en épocas normales, ¿no? No ahorita de confinamiento, porque ahorita en confinamiento pues es totalmente diferente. Pero ¿qué costo tiene ir al súper, ¿no? ¿Qué costo tiene ir a la reunión familiar de la pareja? ¿O qué costo tiene el ir a una fiesta y echarme unos tragos? Es decir, no nada más lo importante y lo urgente, sino qué costo tiene para mí el desempeñar cierta tarea, cierta actividad. El que a lo mejor, si yo sé que me toca entrenamiento de distancia el fin de semana y el viernes tengo una reunión en la que ya sé que con esos cuates siempre es desvelarme, pues ahí cuidar, ¿no? A lo mejor sí es importante, a lo mejor sí es urgente, pero el costo que tiene que yo vaya a esa reunión puede ser alto o puede ser bajo. Entonces, si es alto, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque definitivamente va a impactar en tu desempeño, ya sea en un entrenamiento o ya sea en una competición. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo lo que les diría, lo que les recomendaría es literal llevar pues una especie de diario, una libretita en la que tú sepas qué actividades son las que te cuestan trabajo, cuáles son las actividades que tienen un costo alto para ti y cuáles son las actividades que tienen un costo bajo. Y con base a ello vayas organizando y vayas priorizando. Esto en los diferentes aspectos de tu vida, ¿no? En el trabajo, en la familia, claro, en la parte profesional y en la parte del entrenamiento. Sí, incluso como nos ponen en los comentarios, le recuerdo a la gente que puede preguntarnos, vamos a estar poniendo las dudas que tengan para Rodrigo, para mí, lo que necesiten, las vamos a ver al final o durante la plática conforme se vaya dando la temática. Creo que sí es bien, bien importante, nos comentaban, ¿no? Bueno, cuando eres soltero, pues es diferente a cuando ya tienes una familia, ¿no? Ya tienes que invertir, justo es el costo. No tiene que ser económico, el costo es con un recurso renovable que es el tiempo, que no es renovable, que es el tiempo. O sea, al final tienes que decidirlo, ¿no? Y yo lo platico con muchos de los que han salido a rodar con nosotros. De repente no entienden el tema de, oye, ¿por qué te despiertas a las 6 de la mañana? ¿Voy a rodar a las 7? Ay, no, oye, pero pues qué necesidad. O, oye, ¿por qué te vas antes de la reunión? Pues porque tengo que entrenar o porque mañana tengo carrera. Entonces, tú vas midiendo, pero creo que sí hay que medir. Yo tengo una forma de ver las cosas. Al final, los elementos más importantes en tu vida los tienes que estar malabareando, ¿no? Entonces, yo digo que tienes a la familia, tienes el trabajo, tienes los amigos, y todo eso lo estás malabareando al mismo tiempo. El problema es que hay esferas que si se caen, pues tal vez no se rompan, pero sí pueden quedar ya con alguna grieta, ¿no? Y para mí son la familia, los amigos, todo lo que tiene que ver con una relación personal mucho más estrecha, porque el trabajo, la parte económica, claro que te pega, pero siempre puedes encontrar la forma de volver a tomar esa esfera del piso, y no quiere decir que porque te iba bien y de repente te quedaste sin chamba, nunca vas a volver a tener otra, ¿no? O si de repente económicamente tienes un bache, no quiere decir que no vayas a salir adelante, pero si descuidas a la familia, pues ahí sí puede haber cosas en las que no haya una vuelta atrás, ¿no? Si descuidas este tiempo de calidad con los hijos, con los amigos, de repente son esos momentos donde dices, oye, pues a mi amigo tal, hace años que no lo veo, no sé ni siquiera cómo está, es más, ya ni siquiera sé si vive aquí, y son esas esferas que no puedes descuidar y justo tienen ese costo que tú comentas. Sí, se me hace una analogía muy padre la que estás haciendo.
el comparar un área de tu vida con una esfera, ¿no? Y sí, definitivamente va a haber áreas que van a ser mucho más delicadas que otras, ¿no? Y yo creo que también depende de la seguridad con la que uno construya esa esfera o con la que desarrolle uno sus relaciones interpersonales, ¿no? Fíjate que algo que vemos en nuestros entrenamientos nosotros en Bfluency son también las relaciones interpersonales. O sea, no nos enseñan a llevar buenas relaciones interpersonales. O sea, no hay una clase en secundaria, en prepa o en la universidad que te diga cómo relacionarte. O sea, y entonces también, o cómo comunicarte. Entonces, es por eso que también muchas veces cuesta trabajo el tener a mi pareja y el compartir con mi pareja a lo mejor el deporte, porque en el mejor de los casos es que a tu pareja le guste el ejercicio y le guste el mismo ejercicio, ¿no? Sí. Y que no se desvelen y que los dos pongan un alto en la fiesta o que los dos procuren la comida. Pero lo difícil viene, o el reto viene, cuando a una, porque puede ser el hombre, ¿no? También al que no le guste el ejercicio, el reto viene ahí. Entonces, es una habilidad también indispensable el saberte comunicar. Para hacer, tenemos nosotros un curso que se llama Familias de Alto Rendimiento y ahí vemos justo cómo comunicarte de una manera asertiva y cómo decir las cosas sin herir a la otra persona, ¿no? Porque a lo mejor, como dices tú, pues es muy fácil cuando yo soy soltero y le dedico tiempo a mi entrenamiento, pero ¿qué pasa cuando ya tengo pareja? O sea, soy capaz de decirle a mi pareja qué tan importante es para mí el ejercicio, qué tan importante es para mí ir a un entrenamiento a las 6 de la mañana a la Jusco, o sea, y ojo, la pareja sabe no tomarse las cosas personales, o sea, sabe lo importante que es para mí hacer ese tipo de cosas y que no haya represalias o que no haya ay, no, pues es que todos los fines de semana es lo mismo, ¿no? Entonces, algo también súper importante para tener este equilibrio del que estamos hablando es la comunicación. O sea, debemos de ser capaces de ser buenos comunicadores con ya sea la pareja, la familia, los hijos o incluso hasta el jefe, ¿no? O nuestros... Y hasta los acuerdos que tienes que hacer, ¿no? O sea, a mí Sí. me da risa que de repente cuando me clavo mucho vamos a hablar en la parte del deporte, pues de repente trato de mejorar la técnica, entonces, pues el entrenamiento ya no es de 1 hora, sino ya son 2 horas, y de repente me dicen en el box, ¿no? En donde voy, oye, pues, ¿todo bien en casa? Y me da mucha risa porque al final yo lo he platicado y pues yo no tengo ningún inconveniente, o sea, al final mi esposa sabe qué es lo que yo hago, me conocí haciendo ejercicio, sabe que para mí es una válvula de escape súper importante y justo llegas a esta negociación, ¿no? Oye, va, perfecto, voy a estar entrenando más, le voy a invertir 2 horas, 3 horas al día al entrenamiento, porque pues es la bici, es CrossFit, entonces, ok, va, perfecto, pero tenemos este calendario familiar en el cual yo sé que si tengo alguna reunión con sus amigos o temas familiares, pues ese día simplemente hago de lado el entrenamiento, tal vez ese fin de semana no voy a salir a una rodada tan larga para poder cumplir con esos compromisos. Como dices, creo que la comunicación es básica e incluso en el deporte para poder saber qué le está sucediendo a tu equipo. En el ciclismo es muy común que de repente, cuando ya empiezas a entrenar fuerte, pues ya no vas tú solo, ya te empiezas a hacer de un grupo de amigos, ya empiezan a salir a rodar y de repente el no tener esta comunicación puede hacer que ni siquiera llegues al objetivo porque terminaste tronando a uno de los del equipo porque le estabas exigiendo más, porque lo estabas presionando. En la montaña me ha pasado que de repente alguien no tiene un buen día porque se vale y vas más lento que los demás y entonces pues no falta el que por no tener buena comunicación ya se te estampó de arriba, y, o sea, ya es un relajo porque ya te cayó encima de la rampa y entonces, creo que es bien, bien importante este tema de la comunicación. Y aquí es donde voy a tocar otro aspecto, donde no nada más es el entrenamiento. O sea, ok, yo como atleta, pues yo ya hice lo que tengo que hacer, ya llegué hasta donde puedo físicamente en ese momento,
eh, pero ¿qué puedo hacer fuera de este trabajo físico para ser un mejor atleta? Y aquí voy a citar un poco la pregunta que nos hace Manuel, ¿no? Me dice, mira, me cuesta mucho levantarme 6 de la mañana para poder salir, para pedalear en el rodillo. O sea, el problema no es el rodillo, es levantarme. Y creo que todos, y hoy que estamos gran parte de nosotros confinados, eso sucede, ¿no? Empiezan a cambiar tus horarios y de repente dices, es que sí me gusta, y si fuera en otro horario, por ejemplo, yo personalmente en la mañana soy un flan, soy malísimo en la mañana, no me pongas a entrenar en la mañana porque no puedo. En este caso, Manuel dice, o sea, yo en la noche, pues no, o sea, no es una opción, en mi caso sí, entonces pues, yo ya sé cuáles son mis horarios, pero si yo no tengo otra opción, mentalmente, cómo puedo trabajarlo para este tipo de cosas, Rodrigo? Qué buena pregunta y agradecerle a Manuel el formularla. Mira, tienes que, puede ir por dos cosas, Manuel, puede ir por dos elementos. O puedes jugar con la motivación o puedes jugar con el compromiso. Tienes que ir tú testeando qué es lo que te puede funcionar. Para trabajar la motivación, ahí lo que tú puedes hacer es crear un camino neuronal, o sea, es literal hacer un ejercicio de sentarte 10 minutos contigo y agarrar y decir, bueno, ahorita no hay opción, no puedo entrenar de otra manera, o sea, aunque quisiera, y saber que ese entrenamiento es es una acción muy pequeñita que te va a llevar a la consecución de algo muy grande. ¿Qué? No lo sé. A lo mejor estás buscando mejorar tus tiempos, a lo mejor estás buscando abarcar una distancia más larga, a lo mejor estás buscando a lo mejor un podio, no lo sé, lo que tú estés buscando, no importa, eso es lo de menos. Pero tú debes de saber, tú debes de hacer esa estructura mental y de hacer ese caminito en la cabeza de que esa acción tan pequeña de levantarse temprano tiene que ver, es decir, hay una relación entre que si tú te levantas o no te levantas, tiene un impacto con el objetivo que tú quieres alcanzar. Entonces, motívate con, por ejemplo, vamos a suponer que tú lo que estás buscando es un podio, ¿no? Motívate con imágenes. Haz de cuenta, ponen así, dependiendo de dónde esté la posición de tu cama y cuando tú abras los ojos, de las primeras cosas que veas, ya sea en la pared o en el techo, donde tú quieras, pon imágenes de un podio. Pon imágenes de un primer lugar, de un segundo lugar, pon imágenes de una medalla, pon imágenes a lo mejor del Tour de France o pon imágenes de lo que tú quieres alcanzar, ¿no? A lo mejor pon, si lo que tú quieres hacer es mejorar tiempos, pues pon una imagen de un reloj o a lo mejor pon ahí el tiempo al que tú quieres llegar en determinada distancia. Es decir, algo que te recuerde que inmediatamente que tú abras los ojos, te motive a levantarte 6 de la mañana. Lo que tú tienes que hacer es encontrar un motivante para levantarte a las 6 de la mañana. Sí, dime, Rich. Ese es el primer elemento. No. Es que justo con eso creo que, por ejemplo, algo que también hago es pago una carrera. O sea, cuando no encuentro ese motivador, entonces digo, ok, pues me voy a meter a el Gran Fondo Ciudad de México. Entonces ya tengo una fecha a la que tengo que llegar y a la que tengo que alcanzar y que sé que si no me levanto con Manuel, porque a mí, les digo, yo en la mañana soy un flan y también he tenido que entrenar en la mañana y cómo lo he hecho, pongo ese granito de decir, ok, ya pagué la carrera. Depende de mí que la termine bien o que la termine mal. Si no me levanto, sé que no la voy a terminar bien. O igual el tema luego con los amigos de este tema de apuestas, ¿no? Oigan, a ver, pues yo invito a la carne asada, o sea, pero el que no entrene, o sea, vamos a estar subiendo en Strava o en Garmin o en la plataforma que ustedes quieran, nuestro entrenamiento. Y el que haga menos kilómetros de entrenar esta semana, pues picha la carne asada el fin de semana, después de la rodada. Entonces, como dices, creo que son ponerte esos objetivos. No sé si va también en línea, pero a mí es algo que me ha funcionado y creo que lo de visualizarte haciéndolo también es bien importante. Sí,
Sí, sí, sí, que él encuentre, que Manuel encuentre un motivante tan potente como para levantarse a las 6 de la mañana. O sea, y ojo, también que tampoco, cuando no podamos hacer las cosas, no hay que satanizarnos, no hay que autoflagelarnos, ¿no? Sino más bien encontrar, o sea, no, ¿por qué? Porque si no empiezas un camino neuronal que te va a llevar al lado contrario, ¿no? O sea, así, o sea, que Manuel no haga así de puta, no me puedo levantar, no manches, no, y es que entonces no me gusta tanto el ciclismo, debería de estar haciendo otra cosa, y ¿por qué? Y entonces empiezas a tener pensamientos fatalistas, ¿no? Entonces, él debe de encontrar una motivación, como lo dices tú, puede ser el ejemplo que diste de la carne asada. Él, por ejemplo, si vive con alguien o si tiene esposa, si tiene hijos, si tiene novia, lo que sea, pareja, amigos, encontrar a alguien que sea lo suficientemente estricto con él mismo y decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, si no me levanto, no dejes que pues que el fin de semana vayamos al cine, ¿no? O que vayamos, puta, me encantan las paletas de tal lugar, pues no dejes que me compre una paleta o no dejes que coma tal cosa. O sea, una recompensa, como cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños y nos decía papá o mamá de, oye, pues es que vas a jugar cierto tiempo con la consola hasta que hagas determinada cosa. Entonces ahí estabas tú, pues ya haciendo la tarea o lavando los trastes o lo que te mandara mamá para poder jugar con la consola. Entonces él también puede hacer alguna recompensa para motivarse. Ese es el primer elemento, la motivación. El segundo elemento es el compromiso. Y el compromiso nos habla de hacer las cosas sí o sí. O sea, no importa si me gusta, si no me gusta, si estoy motivado, si no estoy motivado. Imagínate, un atleta olímpico que está entrenando de manera tan intensa durante 4 años, yo te aseguro que por mucho que le guste su deporte y la disciplina que haga, yo te aseguro que todos esos días, en 4 años, no tiene un nivel de motivación súper alto. O sea, seguramente va a haber días en los que no está motivado, ¿no? Ahí, cuando no estamos motivados, lo que entra en juego es el compromiso. Y el compromiso se va entrenando poco a poco. De hecho, cualquiera de las dos habilidades que estamos hablando, ya sea el compromiso o la motivación, son habilidades que vas entrenando poco a poco. Y lo que decíamos al principio, la neuroplasticidad. Es decir, tú ahorita puedes tener un nivel de motivación, pues no sé, vamos a suponer, por decir un ejemplo, de 1 al 10, tienes un nivel de automotivación 5, ¿no? Y si tú empiezas a entrenar cosas, si tú empiezas a entrenar tu automotivación con estos ejercicios que estamos hablando, durante el paso de los años, tu motivación va a ir subiendo y entonces ya eres una automotivación 6, ¿no? Y luego 7, y luego 8, y luego 9. O sea, la idea es que poco a poco vayas entrenando para que tu motivación sea cada vez más alta. No o tu compromiso, cualquiera de las dos. No hay que esperar a que nos pase determinada cosa para que entonces entre en juego la motivación o el compromiso. Si yo, por ejemplo, no hago nada y entonces yo cada vez que, no sé, vamos a hacer un ejemplo de, pues a mí me cuesta trabajo ir a los entrenamientos outdoor cuando hace frío, ¿no? Estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? Si agarras y me mandas aquí al bosque de Tlalpan, pues no tengo tanto rollo, pero si me mandas a la Jusco, puta, o sea, me choca entrenar en frío. Si cada vez, si me espero a que cada vez que me manden mi entrenamiento outdoor en el Ajusco cuando haya frío, nunca voy a mejorar. Y o sea, siempre me va a seguir costando el mismo trabajo, siempre, 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 si yo no hago algo, si yo no entreno mi motivación. Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas que dice que le dedica casi el mismo tiempo a su entrenamiento mental que a su entrenamiento físico. Entonces, nosotros debemos de hacer cosas para entrenar nuestra mente, para desarrollar esas habilidades de las que estamos hablando, del compromiso, de la motivación. Entonces, para entrenar el compromiso, lo que funciona es literal apagar tu cerebro.
O sea, hay un documental muy bueno que les recomiendo, sin importar el deporte que practiquen, de Arnold Schwarzenegger, que está en Netflix, que se llama Pumping Iron. Y ahí en Pumping Iron, él platica que es un elemento combinado de lo que estamos hablando, tanto la motivación como el compromiso. Él decía que cuando él estaba súper cansado o cuando ya no podía más, güey, este señor ha sido quién sabe cuántas veces Mr. Olympia, imagínate el nivel de entrenamiento que tenía, ¿no? O sea, cuántas repeticiones, cuánto peso cargaba este hombre. Entonces, él dice que que cada repetición, cada rep sabía que lo dejaba más cerca de su objetivo. Entonces, él no se permitía el dudar si hacía o no hacía determinada repetición. Ese es el compromiso. Entonces, cuando tú te levantes, Manuel, ¿verdad? Se llama. Correcto, sí, sí, sí. Cuando tú te levantes, Manuel, no le des opción a tu cerebro, o sea, porque vas a perder. Porque vas a perder. Si tú le das opción a si me levanto, no me levanto, puta, son tantos kilómetros, es tanto tiempo, y tengo que poner el rodillo, y tengo que comer metal, y voy a estar cansado, y en la mañana voy a tener que hacer determinada actividad, y en la tarde tal. O sea, no le des opción a tu cerebro de pensar porque vas a perder. O sea, siempre vas a perder. Entonces, este hombre lo que decía Arnold era, no, o sea, solamente ejecuta. El compromiso es ejecutar. Esa es la palabra. O sea, no le des opción a tu cerebro de pensar si sí hacer o no las cosas. Te levantas, suena tu despertador y prácticamente de la cama ya estás en la bici. Y justo para Manuel, algo, si le sirve el tip, yo, o sea, en las veces que he tenido que entrenar en las mañanas, o sea, por eso siento su pregunta, porque yo he estado en la misma situación. Algunos tips que me funcionaron y espero que también te sirvan, Manuel, es, número uno, la noche antes dejo el bib que me voy a poner, los termos ya llenos con agua, el rodillo, el entrenador ya conectado, o sea, ya todo listo, los calcetines, o sea, todo lo que me voy a poner para entrenar, para que no tenga yo que estar deambulando por la casa, entonces voy por los calcetines y luego voy por... Porque todo ese tiempo que pasaba, y yo me di cuenta, el tiempo que pasaba entre que tomo los calcetines, voy por la ropa de la bici, voy lleno las... Aparte que ya pasaron 10, 15 minutos, me daban tiempo a decir, ay, no, ya qué flojera, ya mejor me regreso. Y otro motivador que me sirvió fue, me compré una de estas cafeteras que programas. A mí me gusta mucho el café, entonces el olor a café, pues es como un, o sea, para mí es como una llamada a despertarme. Entonces lo que hacía es, perfecto, que ahora tengo que entrenar. A las 6:30 tengo que ya estar entrenando para poder arrancar el día. Ok, perfecto, ponía la cafetera para que se prendiera 6:25. Entonces, cuando ya sonaba mi despertador, ya olía café, ya estaba todo preparado. Entonces, ya estás en el camino, como dices, ya no tienes que pensar las cosas, ya solo vas y ejecutas. Creo que eso es bien importante. Voy a ver el documental que nos comentas, pero pues espero que estos tips le funcionen a Manuel. Sí. Y entonces, un poco de lo que decíamos también es, fuera del entrenamiento, ¿qué puedo hacer, Ro? ¿Qué otras cosas me pueden ayudar en este caso? Ok, pues mira, definitivamente, sí. Yo creo que me voy a atrever a decir que yo creo que la mayoría de las personas que nos esté escuchando son deportistas de alto rendimiento, ¿no? O sea, saben muy bien el impacto que tiene la comida, el descanso. O sea, yo no creo que nadie que nos esté escuchando no procure su sueño para una competencia o para un entrenamiento, ¿no? Así que vamos a saltarnos un poquito la parte de la comida y del descanso. ¿Cómo puedes impactar en el entrenamiento sin que sea entrenando? El entrenamiento mental. O sea, por eso puse ahí ese dibujito del cerebro. Dedícale tiempo a tu entrenamiento mental como tú quieras, ¿no? O sea, ve cuáles son las habilidades que tú necesitas como deportista o qué es lo que normalmente te pasa en las competencias, porque puede ser a lo mejor el control de las distracciones, puede ser el compromiso, puede ser la motivación, puede ser la resiliencia. Es decir, busca cuáles son
tus pies con los que cojeas, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o cuáles son las circunstancias ante las cuales tú flaqueas, ¿no? O sea, yo no sé, seguramente mis experiencias en el ciclismo son prácticamente nulas, solamente lo he hecho 2 veces, pero yo no sé, Rich, ahí si me pudieras ayudar, a lo mejor, ¿cuáles son los retos mentales ante los cuales se enfrenta un ciclista, ¿no? Como por ejemplo la pared de los 30 kilómetros en un maratonista. Son varios. Mira, te voy a hablar de dos tipos de ciclismo porque sé que nos está viendo gente que hace tanto bici de montaña como bici de ruta. Ok. Y cada uno tiene esos momentos complicados. Y te voy a hablar sin conocimiento científico detrás, o sea, como la pared en el maratón, para los que no saben, es pues cuando tu cuerpo ya se queda sin nada y literal sientes que te estampas con una pared y es porque ya tus niveles de glucosa y todo se fueron al piso, ¿no? En la bici de ruta, te puedo decir que depende mucho las distancias a las que seas acostumbrado a rodar. En mi caso, hago grandes fondos, es digamos que la modalidad en la que más llego a competir, medios fondos también, pero una de las barreras es que usualmente en los grandes fondos te ponen el repecho o la subida más fuerte en los últimos kilómetros. O sea, tú tienes que terminar la subida más fuerte. Okay. Y una barrera mental que he notado en la gente es, ya no estás ahí, ya no estás rodando. ¿Y qué pasa? Yo me doy cuenta porque es cuando empiezan a ocurrir más accidentes en las carreras. O sea, de repente viene una bajada, porque pues, obviamente no todo va a ser subida, y de repente bajadas, y pasando el kilómetro 80, en mi experiencia, es cuando empiezo a ver muchos más accidentes. Porque la gente ya está cansada, la gente ya mentalmente no está ahí. Y lo he visto porque cuando detecto que ya empezaron las caídas, veo cómo estoy yo mentalmente y me doy cuenta que yo ya estaba pensando en 10,000 tarugadas y no estaba tal vez en ese momento en la bici. Y a partir de ahí me he puesto como este recordatorio en el reloj para que cuando llego a los 80 kilómetros suena una alarma y yo sé que tengo que volver a enfocarme para estar ahí y estar buscando la posición, estar poniendo atención cómo estoy rodando, cómo estoy pedaleando y qué pasa a mi alrededor. Entonces, obviamente te da la pájara, que es lo mismo que en el maratón, solo que en la bici también, si no vas comiendo, se te va, ¿no? Pero eso ya tiene que ver también con un tema de nutrición, pero mentalmente me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? Que a partir de ciertos kilómetros la gente se desconecta y ya no está poniendo atención. Entonces, eso es en la ruta y en la montaña muchas veces es el famoso, no pienses que le vas a pegar a la piedra porque le vas a pegar. Entonces, de repente vas bajando y, por ejemplo, en el desierto de los Leones, ahora que han hecho nuevas rutas y demás, pues puedes agarrar tramos en los que vas bajando 35, 40 kilómetros y por hora y vas brincando. En el momento en el que mentalmente ya estás tratando de pensar lo que vas a hacer y por eso siempre digo lo de la piedra, porque es cuando ves una piedra y dices, chin, le voy a pegar la piedra. No le voy a pegar la piedra. No, es cuando vas y te estrellas. O sea, eso creo que mentalmente es lo más fuerte que he detectado en la parte del ciclismo. Ok, vale. Pues dile a tus chicos que tomen papel y pluma, Rich, porque esto ya lo deberíamos de cobrar, pero bueno, porque los amigos de Transvision son banda, vamos a dar un super tip, mira. Si nosotros como deportistas nos esperamos a exponernos a las situaciones que nos causan conflicto, como lo que acabas de platicar tú, vamos a tener un avance muy lento, Rich. O sea, sí vamos a ir mejorando cada vez, definitivamente, pero me voy a tardar más. ¿Por qué? Porque no me estoy exponiendo ante esos factores ante los cuales yo debo de mejorar. El entrenamiento mental es justo esto, lo que estamos hablando, el identificar cuáles son aquellos factores que me merman en mi competencia, ¿no? Y podemos tener a lo mejor algunos deportistas que nos estén escuchando que a lo mejor no se distraen con este tipo de eventos o a lo mejor ya lo tienen solucionado, pero a lo mejor sí se distraen con otros, ¿no?
Entonces, hay un ejercicio que se llama en el deporte las visualizaciones. Y es de lo que vamos a hablar ahorita, por eso les decía que tomaran papel y pluma. Las visualizaciones las diseña por ahí de los años 80, más o menos, un señor que se llama Terry Orlick. Terry Orlick entrenó a muchos deportistas olímpicos de Estados Unidos y él usaba las visualizaciones para dos cosas. Una, para los deportistas que se lesionaban y no tenían que dejar de entrenar o tenían que dejar de entrenar lo menos posible para que no se viera mermado su desempeño. Y otro, los deportistas que tenían que pasar por alto alguna situación similar a la que nosotros estamos platicando de la bici. Y en la visualización lo que tú tienes que hacer es, una vez que tú ya tienes identificado cuáles son los factores que rodean esa situación de riesgo para ti, ya sea la subida, ya sean las piedras, la bajada en el downhill o lo que sea, lo que tú tienes que hacer es exponerte en tu mente a ese evento. Pero te voy a decir cómo lo vas a hacer, porque no es cualquier cosa. Lo que tienes que hacer es dibujar en tu cabeza ese escenario, pero ojo, con la mayor cantidad de sentidos posibles. Vamos a hacer un ejercicio. Si tú a partir de esos 80 kilómetros, cuando te ponen esa subida que ya es muy intensa y sabes qué es lo que pasa con tu cuerpo, lo que vas a hacer es cerrar tus ojos, ponerte en una posición cómoda y estarte tranquilo. Si de preferencia pueden hacer alguna meditación o algún ejercicio de respiración, les va a ayudar todavía muchísimo mejor. Pero lo que vas a hacer es dibujar en tu mente ese escenario con los 5 sentidos, si es posible. Es decir, en esa visualización, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo normalmente al competidor de enfrente, estoy viendo el manubrio de la bicicleta, estoy viendo pues mis piernas, cómo pedaleo, estoy viendo cómo los demás sí pueden y yo no puedo, estoy viendo qué tan empinada esté la subida. Es decir, mis ojos, ¿qué están viendo normalmente cuando me enfrento a esas situaciones? Segundo, ¿qué estoy escuchando? ¿Escucho los gritos de la porra? ¿Escucho mi autodiálogo? ¿Escucho mi playlist favorita? ¿Escucho la canción que me pone? ¿Escucho los gritos de los compañeros? Lo que te dibujes en la cabeza, ¿qué estás escuchando? Tercero, ¿qué estás olfateando? Estás olfateando a lo mejor, pues si hay un poco de smog, pues si tú ya hueles a sudor, pues si hueles a tu loción, pues si te acabas de pasar por algún sitio con algún olor bastante fuerte, no lo sé. O sea, ¿qué es lo que estás oliendo normalmente en esas circunstancias? Sabor. Normalmente, si tienes algún líquido que te guste mucho, algún electrolito, algunos polvos, algún chocolate, lo que sea. Es decir, ¿qué sientes normalmente en la boca? Y, ojo, recuerden que seguimos en la visualización. Tienes los ojos cerrados, entonces dibuja todo esto que te estoy diciendo. Y por último, el tacto. ¿Cómo sientes la ropa? ¿Estás sudando? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Ya estás empapado de sudor? Porque ya estás en los últimos kilómetros. ¿La ropa ya se te está pegando? Es decir, ¿cuáles son las sensaciones? Cuando tú dibujas los 5 sentidos que tenemos, Rich, en la cabeza y tú haces una visualización, estás hackeando a tu cerebro. Tu cerebro no distingue entre la visualización que tú estás haciendo y la realidad. Esto que yo les estoy diciendo, Rich, está comprobado. Se hace con los deportistas olímpicos, se hace con los mejores equipos de fútbol.
Hay un capítulo, no me acuerdo cuál, pero hay un capítulo en la serie de la Fórmula 1 de la primera temporada, no de la segunda, que sale esto. A los deportistas, a los pilotos de la NASCAR, lo que les hacen es entregarles algo que simule un volante, lo más arcaico que te puedas imaginar, un plato, un vaso que simbolice la palanca de velocidades y unas cajas que simulen los pedales. Y ellos lo que hacen, ya ves que un día antes de la competencia, ellos hacen lo que le llaman la pole position, donde no compiten con los demás, sino compiten con entre ellos mismos su mejor tiempo. Sus tiempos. Por sus tiempos, exactamente. Entonces, ellos lo que hacen es esto que te estoy platicando. Ellos cierran los ojos y entonces empiezan a dibujar la carrera y cuál es la vuelta hacia la izquierda y cuál es la vuelta hacia la derecha y si tengo que meter primera, si tengo que meter segunda, si tengo que acelerar, si tengo que frenar. Ellos dibujan toda la carrera en su cabeza. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue de la realidad y de la fantasía. Ojo, con todos estos elementos que les acabo de decir, una visualización no es cualquier cosa. Tienes que dibujarla de una manera tan clara que precisamente tu cerebro piense que te estás exponiendo ante esa situación. Entonces, si tú haces eso, Rich, durante a lo mejor 3 días a la semana, si tú agarras y tú le dedicas tiempo a tu entrenamiento mental, aparte de tu entrenamiento físico, aparte del CrossFit, aparte del rodillo, aparte de salir y aparte de lo que tengas que estar haciendo, aparte, yo sé que es más tiempo y me van a estar aumentando ahorita a mi progenitora porque me dicen, bueno, pues a lo mejor yo ya no tengo tiempo, ¿no? Si estamos hablando hace rato de organización de tiempo, si tú todavía me pides que haga entrenamiento mental, o sea, te tienes que organizar. Si quieres mejorar con cosas que no tengan que ver con tu entrenamiento, definitivamente le tienes que dedicar más tiempo. Hazlo el fin de semana o hazlo a lo mejor cuando estés un poquito más tranquilo. Pero con que lo hagas 3 veces a la semana, con que tú te expongas ante estos eventos mentalmente, vas a mejorar mucho tu rendimiento. Y el mismo ejemplo, ¿no? Con el que decías de downhill. O sea, si a esa persona, si a ese atleta le cuesta trabajo cuando va hacia abajo, lo mismo, o sea, cuando vas hacia abajo, dibuja en tu cabeza lo que hueles, lo que ves, todos tus 5 sentidos. Entre más sentidos estén involucrados en esa visualización, tu cerebro se la va a creer mejor. Entonces, ese es un tip. Y en este caso, Rodrigo, ¿qué pasa? Por ejemplo, porque también he escuchado eso de la visualización. Todos hemos tenido algún accidente alguna vez en la bici, ¿no? O sea, en el argot de los ciclistas se dice que hay 2 tipos de ciclistas, ¿no? El que no se ha caído y se va a caer y el que ya se cayó. En montaña o en ruta. Y te queda esta cicatriz mental que muchas veces es muy complicada pasarla. O sea, yo tengo amigos que se cayeron bajando y de verdad las carreras de ruta ya no se meten en ellas no porque hay una bajada que es súper empinada. Bueno, güey, pero puedes ir frenando. No, o sea, me paralizo, no puedo. Hay gente que en la montaña también se cayeron alguna vez, tuvieron un accidente grave y ya no quieren, o sea, les encanta, es su pasión y todo, pero ya no pueden. Y lo estoy ligando porque también había escuchado ese tema de, bueno, visualízalo, o sea, visualiza pasando nuevamente por ahí, logrando salir adelante de ese accidente o dependiendo como tú dices, el deporte, ¿no? Hay deportes en los que en el momento en el que tienes el accidente, el entrenador te dice, vuélvelo a hacer, porque si no lo vuelves a hacer, se te queda grabado el mal movimiento, el accidente, y entonces ya tienes una cicatriz mental. ¿Te funciona entonces también hacer este tipo de visualizaciones para eso? Sí, Rich, definitivamente, o sea, si no nos podemos exponer lo más pronto posible, o sea, si fue un accidente grave y no nos podemos exponer lo antes posible otra vez a la bicicleta, y nos da miedo, e incluso como tú lo comentas, incluso hasta ya lo dejaste y sabes que es tu pasión, sí, el ir haciendo estas visualizaciones poco a poco te va a ir exponiendo.
lamento no tener el dato a la mano, te lo voy a pasar a ti para que después se los pases a ellos, pero hay un caso muy sonado en la bicicleta, Rich, de un deportista olímpico, de estos que miden sus tiempos en un óvalo, en la bici. No me acuerdo. ¿Persecución o sí, debe ser de persecución o alguno? O sea, son dentro de los caros sí. ¿Es persecución o con el reloj baja? Hay un deportista, te digo, lamento no tener el dato exacto, pero hay un deportista de una nacionalidad que, o sea, era buenísimo, pero siempre le pasaba algo. Siempre, o se caía, o se atoraba, o lo tiraba el otro, siempre le pasaban cosas, es un caso real. Y hasta que llega con un entrenador que le empieza a hacer esto de las visualizaciones, y entonces lo empieza a exponer mentalmente, y es solamente como lo llega a solucionar, y nunca había ganado nada este señor, y hasta que empieza a entrenar con esta persona, se lleva la medalla de oro. Entonces, expónganse mentalmente, dibujen esta situación a lo mejor ante la que tuviste el accidente, ante la que te caíste, y dibújala en tu cabeza y exponte, y entonces cada vez en tu cabeza te vas a sentir más seguro. Va a llegar el momento en el que a lo mejor, pues va a pasar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, a lo mejor van a pasar 2 o 3 meses en las que ya tú te sientas seguro para otra vez exponerte a la bicicleta, ¿no? Sí, y creo que eso va muy de la mano de lo que pregunta Manuel y Tania, o sea, el miedo de caer, cómo se podrá controlar o superar, nos lo estás diciendo, ¿no? O sea, visualizando la sección en la que vas a hacerlo, yo les diría, o sea, al final también cuando tú vas en una bajada muy pronunciada, tanto en la bici de montaña, que lo platicamos con Charlie, el que nos estuvo contando un poco sobre el descenso en montaña, pues tienes que ir relajado, o sea, obviamente tienes que tener los puntos de contacto bien agarrados, pero el resto del cuerpo tiene que ir relajado para evitar movimientos bruscos, para evitar el cansancio y para evitar errores que a veces esta tensión nos lleva a eso, ¿no? Y creo que visualizar la carrera desde antes es algo que ayuda muchísimo. Algo que también nos preguntan y creo que es importante y va con todo este tema es ¿cómo podríamos evitar o aprovechar la ansiedad o los nervios que tenemos justo antes de iniciar una competencia para que no nos traicionen y empecemos mal? ¿También funciona la visualización en estos casos o qué otras técnicas? Qué buena pregunta de Ana. Sí, definitivamente. La visualización también te sirve para esto, Ana. O sea, yo te recomiendo que 2 o 3 veces por semana hagas tus visualizaciones, te tomes el tiempo y lo mismo, o sea, estás a punto de empezar, a qué huele, cuál es el clima, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás oyendo. Exponte ante esa situación en tu cabeza y poco a poco vas a irla dominando. ¿Qué es lo que pasa? Que toda situación de miedo o de riesgo es por algo que no conocemos. O sea, nuestra cabeza y nosotros como seres humanos le tenemos miedo a algo porque es algo que no conocemos. Algunos tendremos mayor tolerancia al miedo o a lo nuevo que otros, ¿no? O algunas cosas que a otras, algunas circunstancias de nuestras vidas. Pero le tenemos miedo o nos ponemos nerviosos o nos ponemos ansiosos porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, tú como deportista de alto rendimiento, si quieres empezar a mejorar cosas, tú debes de tener un diario, tú debes de anotar, tú debes de saber qué es lo que te duele, de qué pie cojeas, cómo vas mejorando las cosas. O sea, tú debes de tener un diario en donde vas apuntando todas las cosas mentales. Porque a lo mejor a Ana lo que le sucede es que le da esa ansiedad porque a lo mejor no sabe cómo le va a ir en la carrera, ¿no? O sea, claro. a lo mejor ni siquiera es la carrera misma, sino es a lo mejor, pues no sé cómo entrené muchísimo y entonces ahora sí me tiene que ir bien, ¿no? Entonces, el miedo o la ansiedad es a algo desconocido. Tú lo que tienes que hacer primero, Ana, es identificar cuál es el factor. O sea, me queda claro que tienes ansiedad antes de una competencia, pero ¿por qué? ¿Por qué es ese factor el que te da ansiedad? Y entonces empezar a trabajarlo poco a poco. Una vez que ya lo ubiques, lo puedes trabajar con visualización.
Si es por tu rendimiento, si es por el clima, si es por tanta gente, si es por lo que sea, te expones ante esa situación 2 o 3 veces por semana en tu cabeza. Yo he platicado con muchos, con mucha gente desde su primer carrera hasta gente que ya lleve varias, para saber justo cuál es el miedo que tienen al iniciar, porque, Ana, quiero decirte que esos nervios y esa ansiedad no se van, las aprendes a controlar, pero siempre van a estar ahí. Si te puede ayudar de algo lo que yo he platicado con otra gente, para que tú identifiques, tal vez estás dentro de este mismo grupo. Uno de los miedos es que no te vayan a tirar o no tener alguna caída. La otra es que no te vayan a dar calambres. Otro de los puntos es que termines la carrera. O sea, que después de tanto que le has invertido de tiempo, pagar la carrera, los desvelos o las desmañanadas, toda esa inversión que platicamos hace rato de costos, que sí llegue a buen puerto, o sea, que sí termines la carrera. Otro de los factores es o sea, el poder controlar sobre todo el arranque. O sea, mucha gente lo que le da mucho nervio es el arranque porque todo el mundo salen disparados y todo el mundo está empujando y luego son caídas muy tontas, pero la gente ese momento en específico le tienen mucho miedo y mucho nervio del arranque, ¿no? Justo lo que decías, ¿no? Esa parte de visualización, algo que también suma mucho es la respiración. O sea, ya que estás ahí, el día de la carrera, ya estás ahí plantado. Si traes audífonos, yo sé que no son recomendables, pero bueno, si hay alguien a quien le puedas pasar los audífonos, poner una canción o en el trayecto hacia la carrera vas oyendo ciertas canciones que tú sabes que te disparan estas ganas de, venga, me como el mundo. Y para Manuel ese también es otro tip cuando estás entrenando, una buena playlist de canciones que te motivan, ayuda muchísimo, te ponen la mente en el momento y en el lugar donde tienen que estar, ¿no? La parte de respiración, Ana, o sea, ya que estás ahí, como dice, ya hiciste todo el ejercicio antes, te visualizaste, trabajaste, ahora, estando en ese momento, huele, siente, respira, de repente dejamos de respirar, respira hondo, o sea, lleva la respiración 2 o 3 segundos para inhalar, aguanta 2 segundos y 2 segundos o 3 para exhalar, y haces esto varias ocasiones y siente lo que está pasando alrededor y también compáralo con lo que estabas mentalmente trabajando semanas antes y entonces en ese momento ya estás en otro estado mental. Entonces, creo que esas son las recomendaciones que podrían funcionarle a Ana en este caso. Sí, y sobre todo también que es poco a poco, ¿no? O sea, no creas, Ana, que se te va a quitar de la noche a la mañana. Se te va a quitar ese miedo y se te va a quitar esa ansiedad según te expongas a todo este tipo de situaciones. Entonces, haz tus tips, de todos estos tips que te acabamos de decir, hazlos, provócalos de manera voluntaria y poco a poco se tiene que ir quitando. Tú tranquila, no lo vas a quitar de la noche a la mañana. Y hacen otra pregunta que si la visualización tiene que ser en positivo, si tuvo una caída, si tiene que empezar con las visualizaciones positivas, sí. O sea, bueno, no sé, tú dirás, Rodrigo, pero yo creo que sí, no es en positivo, no sí. Volver a revivir el momento. Sí, definitivamente. Sí, si no refuerzas la caída, ¿no? O refuerzas la sensación de que te dio esa caída. Sí, definitivamente tiene que ser en positivo. Listo, pues, Rodrigo, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. De verdad creo que es un tema apasionante. Hubieron varias preguntas. Espero que podamos ayudarlos a que sean mejores ciclistas o mejores deportistas en general. Aquí están los datos de Ro, de Bfluency, por si quieren contactarlo. Bueno, pues aquí tienen toda la información. Y pues no sé si quieres agregar algo más, Rodrigo. Nada, muchísimas gracias, Rich. Creo que me gustaría cerrar simplemente con dedícale tiempo a tu entrenamiento mental. O sea, dedícale tiempo si quieres tener mejoras. No hay otra manera más que dedicarle tiempo a tu entrenamiento mental. O sea, ¿cuánto tiempo llevas siendo ciclista? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? ¿Cuántas horas a la semana entrenas físicamente para ser el ciclista que eres actualmente? Entonces,
para mejorar tu desempeño, también tienes que dedicarle tiempo a tu entrenamiento mental. No hay otra. Perfecto. Pues sí, creo que es un poco de lo que hemos venido hablando. O sea, no nada más es el entrenamiento físico, es Sí. la parte mental, la parte de la alimentación, que también la tocaremos en otro de los webinars. Y pues agradecerles a todos los que nos están viendo. Por favor, déjenos sus comentarios. Ya saben que los leemos. Ahí hubo algunos comentarios que no se tocaron en esta plática porque no era el foro, pero trataremos de darles respuesta o armar un webinar sobre esas dudas que ustedes tienen. Y comenten también en redes sociales si quieren que toquemos en algún futuro otro tema con Rodrigo. Cuéntenos qué quieren saber del ciclismo o del deporte en general, porque al final lo que queremos es que estén sanos, queremos subir más gente a la bici, queremos formar ciclistas. Y pues muchísimas gracias a todos. Rodrigo, pues muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Gracias a ti, Rich. Un gusto haber estado contigo y con con todas las personas de Transvision. Pues muchísimas gracias. Me quedo contigo en la sesión y me despido de todos los demás. Muchas gracias.